Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 20 de ¿qué hubiera pasado si Naruto ocultaba su poder? Era un genio y Kakashi entrenaba en serio al equipo 7. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 20. Naruto sonrió al revisar el plan que había elaborado. Gracias a que llevaba unos 6 meses enseñando sellos básicos en la academia, y había tenido 3 meses seguidos donde podía dar clases todos los días de la semana, ya que Kakashi-sensei finalmente había encontrado suficientes líderes de equipo competentes para darle a Naruto un descanso de las misiones y concentrarse en la enseñanza, sus clases estaban listas para una prueba real de lo aprendido. Nada funcionaba tan bien como un escenario real para que los estudiantes que se habían tomado la academia con demasiada calma despertaran sin ser asesinados por un oponente más fuerte. Su asignatura, en particular, requería concentración y precisión, algo con lo que muchos niños tenían dificultades. Al igual que sus antiguos compañeros durante la misión donde los senseis Jonin de su equipo los enfrentaron a todos, los estudiantes de la academia aprenderían, mediante todo tipo de aplicaciones de sellos, que era mejor tomarse en serio todo su entrenamiento, no solo las partes que se consideraban geniales. Lo haría con todos los grupos de edad, y ninguno de los grupos que ya habían hecho la prueba podría hablar con los de otros años hasta que terminara de administrarla. Sin duda, se divertiría mucho con esto. Konohamaru y sus compañeros estaban al borde del campo de entrenamiento más cercano a la academia. No sabían cuál de los profesores especialistas impartiría la clase hoy, pero hasta el momento, las lecciones habían sido bastante interesantes. Cuando llegó la hora de comenzar, Naruto apareció frente a ellos en un instante. Buenos días a todos. Hoy veremos si realmente han practicado lo que les enseñé durante los últimos 6 meses, comenzó Naruto con seriedad. He acordado con todos sus otros profesores que están exentos de todas las demás clases por hoy, ya que estarán haciendo un ejercicio de entrenamiento, que también sirve como examen para mi materia, Fuinjutsu. Los estudiantes se miraron entre sí, divididos entre la euforía de no tener clases aburridas como historia y tener que hacer un examen inesperado. Se les asignará a equipos de 3 estudiantes, de forma similar a como se les asignará a los equipos Genin. Esto también es una simulación de su capacidad para trabajar con sus compañeros en un objetivo común. Los sellos pueden ser usados por ustedes o en su contra en cualquier tipo de misión. Su tutor me ha ayudado a reunir equipos básicos estándar para misiones de rango D, a lo que esto será similar. Cada equipo recibirá un conjunto y no se puede usar más, excepto que se puede obtener sin necesidad de comprarlo en una tienda. Después de todo, estos tampoco estarán disponibles en las misiones. El área principal de la simulación de misión será el bosque y los campos de entrenamiento alrededor de Konoha, pero puede que también se incluyan otros lugares, explicó Naruto. No les daré más información, ya que parte de esta simulación es recopilar información. Para determinar los equipos, dejaremos que la coincidencia decida. Como pueden ver, he repartido bolas de colores por todo el campo de entrenamiento. Elegirán una. Se pueden abrir con un tornillo y el mismo número forma un equipo. Esto garantizaría que nadie pudiera hacer trampa y formar un equipo solo con sus amigos. Quería que se mezclaran para no tener ninguna ventaja. Al fin y al cabo, se trataba de una de las clases más jóvenes y aún faltaban años para que se formaran los equipos. Cada equipo recibirá un objetivo de misión de mi parte, una vez que estén definidos. La forma en que lo lleven a cabo depende completamente de ustedes. Solo sepan que deben estar en su mejor nivel para probar. Esto influirá en su calificación general del año, reveló Naruto, lo que hizo que algunos fruncieran el ceño. ¿Pero por qué no se anunció esta prueba, si es tan importante para nosotros? Preguntó un niño molesto. Un ninja debe estar listo para una misión en todo momento. Se están entrenando para convertirse en ninjas, así que deberían acostumbrarse a esa mentalidad desde el principio. Sin mencionar que los exámenes sorpresa son comunes en cualquier materia. Si no han ocurrido hasta ahora, los otros profesores los han consentido, lo cual será peligroso para su desarrollo. Ser un ninja no es pan comido. Es trabajo duro y nunca conformarse con lo que ya se ha logrado. Siempre habrá alguien más fuerte, más inteligente, más rápido o más astuto que tú. Si quieren sobrevivir y ser buenos en este trabajo, más les vale tomárselo en serio, declaró Naruto con severidad. Bien, formen fila y, a mi señal, vayan a buscar una pelota. Tienen 30 segundos. Los niños se apresuraron a conseguir un buen sitio en el límite del campo y, cuando Naruto silbó con los dedos, corrieron hacia adelante, atrapando las pelotas más cercanas.
Los más listos corrieron hacia atrás, donde no había tanta gente buscando las pelotas. Está bien, se acabó el tiempo, anunció Naruto y afortunadamente todos los niños habían recogido las bolas, ahora ábranlas y cuando diga su número, den un paso adelante y recojan su objetivo de misión y equipo. Naruto empezó con uno y repartió sobres sellados con las tareas para los niños, junto a 3 bolsas con equipo para cada equipo. Cada uno contenía cosas diferentes, pero ellos descubrirían esa parte por sí solos. Él no les informó. Tampoco les dijo que tenía un pequeño ejército de clones de sombra transformados por toda la aldea para observar el comportamiento y el progreso de los equipos. Una vez repartidas las tareas, hizo que los equipos se alinearan, de forma similar a como se había hecho después de la segunda ronda de los exámenes Chunin. Ahora, abrirán sus sobres una vez que se hayan separado de los demás miembros de su clase y estén solos. Después de todo, solo su equipo puede estar al tanto de la misión que les han encomendado. Esto es común en las misiones de alto rango. Incluso podría ocurrir que compitan directamente con otros equipos por un objetivo de la misión. Tienen hasta las 3 de la tarde para completar su tarea y regresar a su aula en la academia. Estaré allí, esperándolos, tomando sus informes sobre la tarea. Una pequeña advertencia. Podrías tener que aplicar primeros auxilios si uno de tus compañeros resulta herido. En caso de que ocurra algo realmente grave y necesites ir al hospital, la misión se considerará fallida y recibirás un 0 en la prueba. La excepción es el improbable caso de interferencia externa, pero es algo que abordaré si realmente ocurre. Los niños asintieron, comprendiendo lo seria que era esta prueba. Bien, son las 8:30 y necesitarán todo el tiempo posible. Pueden ir a un lugar a leer las instrucciones. Y también podrían llevarse sus loncheras, ya que comprar el almuerzo en una tienda también se consideraría un fracaso en la misión. Si encuentran plantas o frutas comestibles en el bosque, no hay problema. Naruto desapareció de su lugar y los niños se separaron de los otros grupos para comenzar su tarea. Naruto reapareció junto al tutor de la clase, a Takuro, quien había presenciado la reunión entre Naruto y sus alumnos desde la ventana del aula. Takuro vestía el uniforme estándar de Konoha, tenía el pelo corto y castaño y usaba gafas rectangulares. ¿Crees que están listos para esto, Naruto?, preguntó. En realidad no, la mayoría no se ha tomado la clase tan en serio como debería, pero hoy se darán cuenta de su error. Algunos conocen sus sellos y también les va bien en las clases generales, así que deberían poder guiar a sus compañeros por el buen camino. También me permitirá que algunos estudien el material intermedio, si obtienen buenos resultados hoy. Pero creo que es mejor presentar a los niños una versión simulada y reducida de lo que les espera a los ninjas fuera de la aldea en misiones desde el principio de sus estudios. Así, no tendrán que aprender cosas que descuidaron de forma dolorosa, por lesiones en misiones o por la pérdida de un compañero. Mejor que vean cuánto trabajo les queda por hacer mientras aún cuentan con la seguridad de la aldea como refugio, en lugar de cuando no tienen tiempo para corregir sus errores. Fue algo que a mi propio año le faltó mucho. Sé que en tiempos de paz se reducen los requisitos de la academia, pero no se ayuda a los niños que el consejo, el instigador del plan de estudios anterior, supuestamente quería permitirles una profesión de ninja. No es un trabajo para todos, respondió Naruto. Muy cierto. Estoy mucho más contento ahora que se ha implementado el nuevo plan de estudios que antes. Siempre temí que enviáramos a niños que simplemente no estaban preparados para sobrevivir en el campo. Y, sinceramente, si bien no hay nada de malo en que un equipo permanezca como genin durante 2 o 3 años, simplemente porque el entrenamiento más allá del plan de estudios de la academia lleva tiempo y algunas cosas requieren una enseñanza más individualizada, en promedio, un equipo permaneció como genin durante 5 años, lo cual es muchísimo tiempo, comentó Takuro. Me gusta especialmente que ahora tengamos la opción de mantener a los niños que intentan seguir el camino ninja en clases mixtas durante 2 años, antes de hacer el primer corte. Aquellos que claramente no logran que el entrenamiento funcione, por falta de chakra, serán redirigidos a caminos diferentes. La idea de Lady Tsunade de entrenar a aquellos con muy pocas reservas de chakra para que se conviertan en empleados del hospital para lesiones leves y ayuden a mezclar medicina común, además de otros trabajos que no requieren mucho chakra, fue muy buena. De esta manera, los niños no se hacen demasiadas ilusiones de ser ninjas, pero aún así hacen algo valioso por la aldea. Naruto asintió mientras observaba cómo los últimos grupos abandonaban la escuela.
Tsunade, como asesora del Hokage, encargada específicamente de la reforma del hospital, le había dado a Kakashi numerosas sugerencias sobre cómo, en primer lugar, reducir las bajas genin en el campo y, en segundo lugar, aumentar el personal en puestos de menor nivel, que aún no podían asignarse a civiles puros. Era uno de los nuevos proyectos que había iniciado el quinto Hokage. Carecían de personal debidamente capacitado para muchos trabajos, que eran competencia del sector ninja de la aldea. Algunos estaban cubiertos por los clanes, que vendían productos al público en general, como los Nara, conocidos por sus remedios herbales, y los Akimichi por sus provisiones de viaje duraderas. Sin embargo, estas provisiones eran bastante caras, ya que normalmente se creaban caso por caso. Los clanes contaban con recursos limitados para ello. Otros puestos administrativos requerían juramentos de guardar secretos, algo que a los civiles normales no se les permitía. Muchos de los que antes habrían abandonado la academia y el ejército, ahora podían ser reorientados y entrenados para ocupar estos puestos, normalmente difíciles de cubrir. Algunos ninjas retirados trabajaban en ellos, pero la mayoría de las veces los ninjas en activo tenían que realizarlos además de sus trabajos habituales, simplemente por falta de personal. Kakashi también ya lo había planeado, pero aún no se había anunciado a todos. Naruto solo lo sabía porque le habían dicho que buscara a cierto tipo de estudiante para un proyecto piloto mientras enseñaba en la academia. Para ello, establecería ramas especializadas de ninjas de bajo nivel que solo realizarían trabajos de rango D que descendieran para ayudar con trabajos físicamente exigentes, lo cual se podía facilitar con chakra. Como las misiones que el equipo 7 había realizado al principio, como pintar almacenes, embaldosar piscinas, limpiar campos para la agricultura, etc. Los equipos de artesanos ninja significarían que la aldea no tendría que depender de artesanos profesionales externos. El plan era que los artesanos locales contrataran a varios aprendices para enseñarles su oficio, hasta el punto de que los equipos pudieran realizar cualquier tipo de reparación normal. Los artesanos, plenamente capacitados, se encargarían de proyectos más grandes y, durante un período de unos 10 años, el Hokage quería tener suficientes equipos operativos para eliminar por completo esa parte de las misiones de rango de los genin. Si bien necesitaban una forma de ganar dinero, no deberían verse obligados a realizar misiones de rango D constantemente. Deberían entrenar para estar listos para las misiones de rango C en un máximo de 6 meses. Normalmente, los rangos C más fáciles, que eran básicamente rangos D, justo fuera de la aldea, deberían tardar 3 meses. Si la aldea contaba con equipos entrenados para trabajos de artesanos, que representaban básicamente el 60% del total de rangos de cada mes, podrían pedir más dinero, ya que los trabajos se realizarían con estándares más altos. Los genin artesanos, el título actual, recibirían un salario básico mensual, más comisiones estandarizadas, según el tipo de trabajo y la cantidad de personas durante ese mes. El salario base de los genin, que todos recibían durante sus primeros 4 años como genin, apenas alcanzaba para pagar el alquiler y los servicios mensuales de un pequeño apartamento con poco espacio. Cualquier otra cantidad debía ganarse. Pero al menos les permitía participar en eventos como los exámenes de Chunin fuera de la aldea, lo cual era un verdadero problema para quienes no tenían una familia a la que recurrir. El sistema actual consistía en que los genin solo recibían el pago por las misiones que realizaban, lo cual, considerando que la mayoría de los equipos se centraban principalmente en rangos D, no era mucho. Kakashi había delegado la elaboración de procedimientos y las cuestiones financieras al tercer Hokage y a los 2 ancianos, Koharu y Omura. Los 3 prometieron tenerlo listo para finales de mes, para iniciar la fase piloto. ¿Cómo vas a evitar que los estudiantes les cuenten a otros años sobre el examen una vez que termine el de hoy? Preguntó a Takuro. He sellado el pergamino de la misión, es decir, los papeles dentro de los sobres, lo que les impide hablar de ello durante 2 semanas. Para entonces, todos los años habrán pasado, respondió Naruto. ¡Qué ingenioso! ¿Se puede aplicar también a misiones normales? Preguntó a Takuro con curiosidad. Ya se ha vuelto estándar en las misiones de los Jonin y Anbu. Lo sé principalmente porque soy uno de los que le proporciona al Hokage el papel necesario, cuidadosamente preparado. El sello está escrito con tinta invisible, lo que significa que se necesita un maestro de sellos para dibujarlo, ya que no se puede revisar si tiene errores, explicó Naruto. Supongo que la otra persona que los hizo es Dark Phoenix, afirmó a Takuro. Supongo lo mismo.
No me informo de todas las personas involucradas en proyectos relacionados con Fuinjutsu, mientras los equipos no tengan un espacio para intercambiar ideas y trabajar en ellas juntos. Eso también ha sucedido en el pasado, pero no es el procedimiento estándar. Principalmente porque no quieres tener a todos tus especialistas enseñados reunidos regularmente para evitar asesinatos selectivos. Es cierto, los maestros de focas siempre son objetivos prioritarios cuando los enemigos quieren dañar una aldea, asintió Takuro. Esto era un conocimiento común para los de rango Chunin y superior. Bueno, mejor iré a observar mi parte del área de prueba. También reemplazaré los sellos desactivados para los siguientes grupos, sonrió Naruto. De lo contrario sería demasiado fácil de todos modos, asintió Takuro y Naruto se fue con un movimiento corporal. Naruto sonrió en silencio mientras observaba cómo los chicos de la academia afrontaban sus misiones. Lo había hecho de forma sencilla. Era una versión modificada de capturar la bandera. A cada grupo se le había asignado la ubicación de un objeto. 3 objetos de diferentes colores formaban un conjunto, que debía llevarse a la academia dentro del tiempo límite. Esto significaba que era imposible que todos los equipos tuvieran éxito en la misión. Al menos 2/3 fracasarían. Todos los objetos estaban asegurados con sellos, que los grupos debían desactivar o activar de forma que no les hicieran daño. Además, había añadido sellos de almacenamiento que contenían gas noqueador. Tsunade había tenido la amabilidad de darle una versión que solo dejaría inconscientes a los niños durante unas horas sin efectos secundarios. Les había enseñado a revisar el contenido de un sello. Contrariamente a lo que muchos creían, había maneras de averiguar qué contenía un sello sin abrirlo. Y el kanji que indicaba el objeto dentro del sello no siempre tenía que ser veraz. Muchos de sus sellos de gas detonantes afirmaban contener kunais. Algunos sí, ya que era una forma legítima de que los grupos aumentaran sus provisiones habituales. Pero les recordaría que nunca deben dar nada por sentado, especialmente los sellos que no han hecho ustedes mismos. Si los grupos fueran inteligentes, usarían las máscaras de los botiquines de primeros auxilios. Tenían sellos que filtraban gases venenosos, incluyendo cualquier tipo de gas somnífero. Y él los había tratado en clase, mientras les presentaba a los estudiantes los usos cotidianos de los sellos en Konoha. Si hubieran revisado bien su equipo, lo sabrían. De lo contrario, bueno, tendrían que contener la respiración y ser creativos. Si un equipo activaba el gas y quedaba completamente inconsciente, uno de sus clones de sombra los atraparía y los dejaría en la habitación del hospital de la academia, lo que significaba que no superaban la prueba. Aún podrían haber ganado algunos puntos, pero sería un fracaso de la misión, ya que el gas estaba programado para durar toda la simulación. Le había advertido a su sensei sobre esto para evitar que padres enojados lo atacaran. Una vez terminada la prueba, se les administraría un antídoto que despertaría completamente a los niños después de 10 minutos. Para simplificarlo, cada equipo debía descifrar un código simple sobre la ubicación de su objeto. Para ser justos, cada objeto era el objetivo de un solo equipo. Una vez asegurado el objeto, el equipo recibía un segundo mensaje, que se encontraba junto a los objetos que había escondido, informándoles de la necesidad de tener 3 objetos diferentes al final del día, y que solo podían encontrarlos con los otros equipos. Como eran la clase de principiantes en la academia, Naruto había incluido una lista con cada objeto que tenía cada equipo. De lo contrario, no podrían lograrlo. Si hubieran prestado atención a cada equipo, habrían podido planificar adecuadamente. Otra lección que debían aprender desde el principio. Cualquier tipo de información podía ser vital en una misión, incluso si se trataba de la preparación de equipos rivales o aliados. Después de todo, nada les impedía aliarse con un equipo que tuviera el mismo objeto que ellos y atacar a un equipo con el objeto necesario y con superioridad numérica. Siempre que pudieran acordar atacar a 4 equipos en total como un grupo de 6, lograrían superar la prueba. Tenía una hoja de puntos, que cada uno de sus clones llevaba consigo. En ella figuraba una lista de aspectos que buscaba y que se usarían para determinar la puntuación final de esta prueba. Después de todo, podía suceder que fallaras una misión, pero aún así ganaras algo. Y esto era una experiencia de aprendizaje para sus alumnos. Eran principiantes, por lo que los requisitos no eran tan altos como para las clases superiores, que incluían escondites más difíciles, como en los árboles, junto a focas más avanzadas. El equipo de Konohamaru estaba formado por Riku y Nintaro.
Riku estaba en la parte baja de su clase, ya que nunca se tomaba las cosas en serio, y Nintaro estaba en un punto intermedio, pues le costaba seguir el ritmo de los de clanes y familias ninja, pero se esforzaba por no quedarse atrás, lo que le hacía ganarse la simpatía de Konohamaru. No le gustaban los que no trabajaban bien. Tras la reprimenda de su abuelo por ser grosero con los hijos del Kazekage, y tras recibir órdenes de Ebisu de que finalmente le enseñara bien, sin dejar que se saliera con la suya en demasiadas cosas, comprendió que ser ninja no era un juego. Aunque ansiaba reconocimiento, no lo conseguiría si continuaba como antes. Sin mencionar que la aldea tenía un nuevo Hokage y su abuelo ahora prestaba más atención a su desarrollo que antes, y le inculcó cómo había logrado llegar al nivel de Hokage. Le tomó varios años de trabajo duro y estar siempre dispuesto a aprender cosas nuevas para superarse. Cuando descubrió que el héroe de la invasión de su aldea, Naruto Namikaze, hijo del cuarto Hokage y, por lo tanto, en una posición similar a la suya, enseñaría Fuinjutsu, decidió no perder el tiempo. Se tomó las lecciones en serio, aunque la precisión necesaria para hacer sellos perfectos pudiera resultar molesta. Aún así, su abuelo le había contado cómo este arte había sido decisivo para la victoria de Konoha en la tercera guerra Shinobi, ya que el jutsu dios del trueno volador del cuarto Hokage se basaba principalmente en el Fuinjutsu. Naruto dominaba el jutsu de su padre y era incluso más devastador con él que él, pues ya podía combinarlo con el jutsu del clon de sombra. Konohamaru quería el respeto que vio que Naruto estaba recibiendo, incluso si se preguntaba por qué también había algunas miradas de odio. Su misión les indicaba que debían ir al campo de entrenamiento 23 y recolectar un objeto allí. Luego, obtendrían más información. Necesitaban descifrar un código para averiguarlo, pero Nintaro era muy bueno en eso. Le encantaban los acertijos de todo tipo y siempre había sacado buenas notas en las clases de descripción de mensajes, además de poder usar 4 códigos de Konoha con facilidad. Konohamaru conocía 3 a la perfección y un cuarto a partes. Ser un ninja era mucho más de lo que ingenuamente había creído, pero no se rendiría. Se convertiría en el mejor y algún día sería Hokage, no solo el nieto del tercer Hokage. Al menos en la academia, los profesores tenían órdenes estrictas de no tratarlo de forma diferente a sus compañeros. Nadie lo llamaba nieto honorable, lo cual era un buen cambio. Y, por lo que había oído de los estudiantes mayores, el plan de estudios había cambiado en gran parte recientemente, poco antes de que él empezara allí. Ahora era mucho más exigente en las partes físicas, y la teoría se condensaba durante las horas de clase. Tenías mucho que trabajar para la tarea. Su día escolar habitual comenzaba con clases de acondicionamiento básico, como se las llamaba. Correr, obstáculos, escalar, hacer pesas, ejercicios para entrenar el crecimiento muscular y el equilibrio, etc. Cada clase en la academia comenzaba con una sesión de eso, lo que significaba que todas las clases del año lo hacían al mismo tiempo. Uno de los tutores guiaba a los alumnos en los ejercicios, mientras los otros 2 los recorrían, corrigiéndolos si no los realizaban correctamente. Luego tenían 2 períodos de clase sobre el tema teórico del día, desde matemáticas hasta geografía o historia. Después tenían un descanso de 20 minutos para jugar y desayunar. Después, entrenamiento con armas o taijutsu, alternando día tras día, hasta el almuerzo. Después del almuerzo, un período de estrategia y táctica, luego clases especializadas 3 días a la semana, y los otros 2 días eran para entrenamiento de carreras de obstáculos. Sabía que los cursos superiores tenían una simulación de misión a la semana, pero no lo hacían hasta hoy. Fue genial que pudieran poner en práctica lo aprendido. No quería fracasar. Por eso, se lo tomó muy en serio. Bien, vayamos al campo de entrenamiento 23. Declaró Konohamaru. ¿No deberíamos tener un plan de antemano?, señaló Nintaro. O sea, nos advertían constantemente que precipitarse en cualquier situación podía matarte. Por supuesto, exploraremos la ubicación antes de entrar, especialmente en busca de sellos trampa ocultos, asintió Konohamaru. Pero Naruto-sensei no pudo haber atrapado a toda la aldea. Habría causado problemas con los civiles que siguen con sus vidas. No dudo que haya sellos de vigilancia por ahí que le ayuden a observar nuestro desempeño en la tarea. Mi abuelo mencionó una vez un ejercicio de entrenamiento que enfrentó a todos los genin de la graduación del año pasado contra Naruto Namikaze. Tuvo una semana para preparar el terreno, por así decirlo, y los dominó. Pero incluso entonces, no fue obvio al respecto. Las trampas solo se pueden colocar con éxito en lugares donde se esté seguro de dar en el blanco, excepto si se busca el pánico masivo, que no forma parte de esta misión.
Esta es una misión de entrenamiento para nosotros, no una cuestión de vida o muerte, lo que significa que no se permite que los civiles sean el objetivo. ¡Qué fastidio!, suspiró Riku. Bueno, terminemos con esto. No quiero lidiar con cualquier castigo que se le ocurra a nuestro sensei si fallamos. Los otros dos asintieron y tomaron las calles normales hacia la zona donde se encontraban los campos de entrenamiento. Naruto estaba un poco decepcionado por la rapidez con la que los dos primeros equipos habían sido eliminados. No habían revisado su equipo, apenas habían logrado descifrar el código de la ubicación, y él había elegido intencionalmente el que se enseñaba primero en la academia para ser justos, ya que eran los estudiantes más jóvenes. Al llegar al escondite del objeto, no buscaron trampas de focas y fueron eliminados por el gas somnífero. Definitivamente necesitaban entrenamiento de refuerzo en conciencia situacional básica. Bueno, sus calificaciones reflejarían este fracaso. Sus clones de sombra los habían llevado de vuelta a la academia y los habían dejado allí esperando hasta que terminara el examen. Solo necesitaba volver a colocar los sellos activados y luego podría dejar las manchas como estaban. Otros grupos podrían encontrar los papeles de la misión, que dejó intencionadamente donde los otros equipos los habían tirado, y podrían hacerse con la información y los objetos. No estaba seguro de si algún equipo lo consideraría, pero era una opción. No le había dado muchas reglas al grupo, y todo lo que no estaba prohibido estaba permitido. Además de los rápidos fracasos de ambos equipos, también hubo observaciones positivas. Muchos equipos habían superado bien la etapa básica, descifrado el código que se les había asignado y estaban en camino a sus destinos. Se detuvieron el tiempo suficiente para comprender qué tipo de trampas había preparado y luego, en conjunto, idearon un enfoque viable. Sin duda, ganarían puntos por ello. Nadie necesitaba saberlo todo, especialmente cuando eran principiantes, pero la academia enfatizaba la importancia del trabajo en equipo. Especialmente con el nuevo plan de estudios. Un equipo había sido inteligente y había esbozado dónde se había colocado cada sello, y por si no reconocían alguno, lo habían dibujado lo mejor posible y luego habían consultado a los demás miembros del equipo para asegurarse de a qué se enfrentaban. Aunque no todos los equipos revisaron su equipo inmediatamente, la mayoría lo hicieron al llegar a su destino. Podía aceptarlo. Después de todo, era su primer escenario de este tipo. Lo señalaría durante la sesión informativa posterior a la misión, es decir, la lección que tendría con ellos mañana. Había pensado en decírselo hoy, cuando todo aún estaba fresco en sus mentes, pero había decidido que sería mejor dejarles pensar en los resultados una noche, especialmente porque les daba más tiempo para la tarea. Konohamaru miró las cosas en su bolsa. Al llegar al campo de entrenamiento 23, se dio cuenta de que ni siquiera habían echado un vistazo a las bolsas y no sabían con qué tenían que trabajar. Se lo había señalado a los otros dos. Era un poco vergonzoso haber cometido un error tan infantil. Al menos se habían dado cuenta antes de entrar en la zona crítica. Habría sido realmente vergonzoso si algo en las bolsas les hubiera ayudado a pasar esta prueba y simplemente no lo supieran, porque no se tomaron el tiempo de ver con qué tenían que trabajar. ¿Estas máscaras son equipo estándar?, preguntó Riku frunciendo el ceño. No que yo sepa, respondió Konohamaru, intenta canalizar algo de chakra en ellos para ver si tienen sellos. Riku, que tenía las máscaras en su bolsa, hizo lo mismo con una y apareció un sello. Es una especie de sello de filtro. ¡Qué ingenioso! Apuesto a que te protege contra cosas como somníferos y venenos en las misiones. Lo que significa que podríamos encontrarnos con eso durante esta prueba, declaró Nintaro. Es muy posible. Y Naruto-sensei mencionó sellos como estos cuando describió sellos útiles que podrían salvarte la vida en una misión. Sugiero que nos los pongamos al entrar al campo de entrenamiento. Puede que no los necesitemos, pero nunca está de más ser precavidos, declaró Konohamaru. Los otros dos asintieron y se ataron las máscaras sobre la parte inferior del rostro, comprobando que quedarán bien ajustadas para que no dejaran pasar el aire sin ser filtrado por las máscaras. Los sellos se activaron de inmediato, ya que estaban diseñados para reaccionar al contacto general con los puntos de chakra del rostro de una persona. Bien, primero el reconocimiento. Examinaremos cuidadosamente el campo de entrenamiento para averiguar qué tipo de trampas hay. Si reconocemos una foca, anotaremos el tipo y la posición, pero no actuemos hasta que hayamos regresado juntos. Procuren no provocar nada, les dijo Konohamaru a los otros dos, quienes asintieron. Deberíamos tomarnos 15 minutos para buscar el objeto y las trampas, luego reunirnos, elaborar un plan completo y actuar juntos. Suena bien, asintió Nintaro.
Hagámoslo de esa manera, añadió Riku. Entraron al campo de entrenamiento y se separaron, buscando algo fuera de lo normal. El clon de Naruto observaba al equipo de Konohamaru. El campo de entrenamiento 23 era bastante común. Tenía un estanque de tamaño mediano para entrenar a caminar sobre el agua, algunos puestos de entrenamiento para taijutsu y práctica de armas, y, por supuesto, muchos árboles. Había escondido el objeto para este grupo en el agujero de un árbol que se encontraba aproximadamente a la mitad del campo de entrenamiento. Ahora, por supuesto, estaba rodeado de trampas sencillas, con y sin sellos. Básicamente, matrices de disparo de armas y sellos de gas somnífero. También había algunas bombas de pintura, para que tuvieran algo más que buscar. Hasta ahora, les había ido bastante bien. Encontraron y desactivaron 5 de los 6 sellos de gas somnífero tras reunirse para informar de sus hallazgos y trazar un mapa del campo de entrenamiento y la ubicación del objeto que necesitaban. El 6º sello se activó, ya que era el que estaba mejor oculto, pero como llevaban las máscaras puestas, no se desplomaron. Aún así, lo desactivaron rápidamente, pues no querían que saliera demasiado gas. También neutralizaron los 3 sellos de kunai y senbon y se llevaron las armas. Nintaro tenía una opinión muy acertada sobre obtener más recursos. Es decir, robar al enemigo siempre era la mejor manera de proceder, ya que ahorraba dinero. Bueno, al provenir de una familia civil, conocía los costos, ya que se salían del presupuesto normal. Konohamaru nunca había tenido que lidiar con problemas financieros para reemplazar el equipo de entrenamiento, ya que era nieto del tercer Hokage y la familia de Riku era adinerada, lo que significaba que nunca tenía que preocuparse por no conseguir algo. Probablemente esa era la razón por la que era bastante perezoso. Nunca necesitaba trabajar para conseguir las cosas, simplemente se las daban. La única bomba de pintura en la mezcla se había activado intencionalmente, ya que ninguno de los 3 sabía cómo evitar que explotara, ya que Naruto la había combinado con un sello que la activaría si detectaba una señal de chakra a cierta distancia. Konohamaru había visto el sello de activación, pero no sabía cómo desactivarlo, incluso si Naruto lo había cubierto en clase. Nintaro y Riku tampoco lo recordaban, pero una forma segura de realizar un sello como ese era activarlo intencionalmente mientras estaban fuera de su alcance. Un kunai bien dirigido de Riku funcionó, ya que había golpeado directamente el sello de la bomba de pintura. Era una solución válida al problema, aunque no la más elegante. Una vez que comprobaron que no había más trampas en su camino, recogieron el objeto, un collar con un colgante rojo, de un agujero en un árbol, junto a un segundo sobre. Está bien, logramos esta parte, aparentemente estas son nuevas instrucciones, dijo Riku. ¿Están escritos en código otra vez?, preguntó Konohamaru. Solo hay una línea en el código, respondió Riku. ¿Qué dice?, preguntó Nintaro. No tengo idea, soy pésimo recordando esos símbolos de código, admitió Riku. Deberías ponerte al día, Riku. De verdad, este es el primer código que aprendimos en la academia, comentó Nintaro y miró el símbolo. Ah, dice. Canaliza chakra en el pergamino. Probablemente se activará un sello para revelar el mensaje. Qué inteligente es el sensei, aprobó Konohamaru. Riku así lo hizo y 2 pergaminos salieron de los sellos de almacenamiento que se hicieron visibles con chakra. Tinta de sellado invisible. ¡Guau, qué genial!, exclamó Nintaro asombrado. Definitivamente. Debe ser muy difícil dibujar un sello sin poder verlo, mencionó Konohamaru, sabiendo lo difícil que era hacerlo mientras se podía ver lo que se hacía. Bueno, después de todo, Naruto-sensei es un maestro sellador, dijo Riku y abrió uno de los pergaminos. Este tiene una escritura normal. Dice, para completar la misión, debes recolectar los otros 2 colgantes verde y azul. ¿Dónde los encontramos? El segundo pergamino dice algo al respecto. Konohamaru estaba leyendo ese pergamino. Contiene una lista de los equipos y los colgantes que recogerán primero. Parece que debemos encontrar la manera de derrotar a 2 equipos con los colgantes adecuados para completar esta misión. El pergamino contiene todos los equipos y todos los colores, lo que significa que podemos determinar a qué equipos perseguir. ¿Sabemos quién estaba en qué equipo?, preguntó Riku. O sea, conozco a los del equipo 1 y 2, porque algunos de mis amigos están en ellos, pero los demás no. Moeji está en el equipo 6 y Udon en el equipo 8. Nosotros somos el equipo 5, luego Hanabi está en el equipo 10 y Usagi en el equipo 11, enumeró Konohamaru. Nintaro sacó una libreta y anotó lo que sabían, añadiendo algunos nombres que recordaba.
Consiguieron armar una lista bastante decente, con al menos 2 equipos que tenían los colgantes que necesitarían. Sabían que había unos 30 equipos en la prueba, pero solo pudieron determinar la mitad. Esto demuestra que cualquier tipo de información es valiosa. Tendremos que recordarlo para futuros ejercicios. Habría sido mucho más fácil anotar quién estaba en qué equipo al principio. Y aunque no necesitáramos esa información más adelante, no habría estado de más tenerla, comentó Nintaro. Bueno, esto es un ejercicio de entrenamiento después de todo, y dudo que lo olvidemos pronto, que probablemente fue la razón por la que Naruto-sensei lo hizo, dedujo Konohamaru. Parece ser alguien que prefiere aprender haciendo y cometer errores mientras no te cuesten demasiado. Eso parece, asintió Riku. Será difícil luchar contra 2 equipos. No sabemos mucho sobre sus habilidades, y tampoco aprendimos mucho en la academia. No soy muy bueno en taijutsu. Cualquiera de los niños de clanes más grandes me vencería al instante. Tenemos que intentar emboscarlos. Y evitar al equipo de Hanabi si es posible. Escuché que ya tiene Sub-Yakugan, lo que haría inútil acercarse sigilosamente a su equipo. Ese ojo puede ver a través de las paredes, les informó Konohamaru. Mierda. Qué injusto. Bueno, no hay nada que hacer. Su equipo tiene un colgante azul que recoger, pero lo mismo ocurre con el segundo equipo. No sabemos dónde están los demás. Y también tenemos que evitar que nos roben el colgante, cosa que intentarán hacer los demás, reflexionó Nintaro. ¿Qué tal si ponemos un sello de almacenamiento en algún lugar donde a nadie se le ocurra buscarlo? Sugirió Riku. Como el interior de una manga. Buena idea, Riku. Así no podría ser robado tan fácilmente, y aprendimos a dibujar y transferir un sello de almacenamiento en clase. Konohamaru asintió y sacó los suministros de sellado que estaban en su bolsa. Le tomó 5 minutos dibujar cuidadosamente un sello de almacenamiento y luego lo activó. Después, lo transfirió del papel de sellado al interior de la manga izquierda de Nintaro y Riku selló el colgante en él. No era visible desde fuera, y la mayoría intentaría buscarlo en su cuerpo o en sus bolsas. Una vez terminado, Konohamaru guardó los suministros de sellado y abandonaron el campo de entrenamiento para buscar un equipo que luchara por su objeto. El clon de Naruto asintió satisfecho por el buen plan y agregó algunos puntos de bonificación por el plan de cómo ocultar el colgante. Era el final del día escolar y todos los equipos habían vuelto a la academia. Konohamaru, aunque no estaba del todo contento con cómo habían ido las cosas después de haber encontrado el colgante en el campo de entrenamiento 23, estaba satisfecho de haber logrado obtener los 3 collares y diferentes colgantes. No había sido nada fácil. Habían logrado derrotar al equipo 12 por el colgante verde, después de luchar contra ellos, ya que la emboscada no funcionó a la perfección, pero obtener uno azul había resultado complicado, ya que no pudieron encontrar a ningún otro equipo que no fuera el de Hanabi, a quien no pudieron vencer. Al menos el otro equipo tampoco pudo obtener sus colgantes, ya que no encontraron los sellos ocultos en las mangas interiores de Nintaro y Riku. Lograron hacer creer al equipo que habían perdido su colgante y decidieron intentar obtener 3 nuevos para seguir pasando. Al final, la casualidad los ayudó con el colgante azul, ya que decidieron comprobar si alguno de los otros equipos que deberían haberlo conseguido no lo había conseguido. Les costó un poco recorrer el campo de entrenamiento, pero al cuarto intento, Nintaro vio un sobre por ahí, que abrieron y descifraron el código. Se dirigieron con cuidado al escondite, usando de nuevo sus máscaras para protegerse de los posibles ataques con gas, y encontraron un colgante azul escondido bajo una piedra dentro de un círculo trampa, que lograron desactivar con más facilidad que el primero en su campo de entrenamiento. Después de todo, ya tenían práctica. Con los 3 colgantes, se escabulleron a la academia, ya que otros equipos habían tenido la idea de tender emboscadas a los equipos que regresaban para conseguir sus colgantes. Una idea ingeniosa, pero no tuvieron en cuenta que había muchas entradas al recinto de la academia, como la pista de obstáculos, donde ningún equipo acechaba. Era difícil atravesarla sin alertar a los que esperaban a que aparecieran los objetivos, pero lo lograron. En ese momento, estaban sentados en su salón de clases, el único otro equipo allí era el equipo 10 con Hanabi, y también tenían los 3 colgantes en la mesa frente a ellos. Maldita sea, realmente necesito mejorar en esa estúpida carrera de obstáculos, se quejó Riku, no pensé que sería tan difícil hacer las cosas lentamente en lugar de a mayor velocidad, como normalmente lo hacemos. Cierto. Supongo que hay buenas razones para todo el acondicionamiento físico que tenemos que hacer durante la semana. Pero debo decir que esta prueba fue divertida, en cierto modo, respondió Nintaro.
Sí, lo fue. Sin duda, aprendí mucho más que en clase. O sea, escuchar que es útil saber ciertas cosas es una cosa, pero descubrir en la práctica por qué y dónde, es totalmente diferente, asintió Konohamaru. Al menos terminamos la misión, lo que significa que no tendremos que explicar las malas notas en casa. Riku se estremeció al pensarlo, Konohamaru y Nintaro estuvieron de acuerdo con el sentimiento. Cuando sonó la campana, sus compañeros no tardaron en llegar, algunos con 2 colgantes, otros con 1, otros sin ninguno. Y algunas de sus ropas mostraban salpicaduras de pintura, lo que significaba que habían sido alcanzados por las trampas de bombas de pintura. Eso sin duda se comentaría más adelante. Al final, 4 equipos fueron conducidos a la sala por Naruto Sensei, y todos parecían decepcionados y miraban al suelo. Bien, clase. Espero que este ejercicio les haya enseñado varias cosas importantes sobre ser un ninja. Mañana hablaremos de los resultados del examen. Las demás clases tendrán sus exámenes en los próximos días. Los he puesto a todos bajo secreto para que no puedan hablar del examen ni de lo que implicó con nadie más, lo que significa que ni siquiera podrán hablar de ello con sus padres. Sus padres recibieron una nota de su tutor sobre el examen que les hice hacer hoy y, para no darles una ventaja injusta a los de cursos superiores, no podrán hablar de ello durante 2 semanas. Aquellos que cayeron víctimas del gas somnífero, no es dañino. Lady Tsunade lo preparó personalmente para mí para mostrarles lo que puede pasar en una misión. Piensen en los errores que cometieron, en las cosas que hicieron bien, y pueden recopilar las preguntas que quieran hacer durante la clase de mañana. Los de segundo año tendrán su examen mañana por la mañana y, una vez terminado, les haré un informe. Comenzarán el día normalmente con su clase de acondicionamiento físico, como todos los días. Después tengo el resto de la mañana para hablar sobre el examen de hoy. Ahora, quiero que cada equipo pase al frente y entregue los colgantes que logró recolectar, instruyó Naruto. Llamó a cada equipo y caminaron hacia el frente para entregar los colgantes que habían recogido, si tenían alguno. Una vez que todos los grupos terminaron, los despidió para que se fueran a casa. Por supuesto, los niños se quedaron a charlar con sus amigos. Ese ejercicio fue tan injusto. Una niña se quejó con su mejor amiga. Era imposible que todos los equipos pasaran. Lo sé. Y ese truco del gas somnífero fue cruel. Ni siquiera pudimos recoger nuestro colgante, pues nos dejaron inconscientes en cuanto llegamos al campo de entrenamiento del que nos hablaba nuestro código, se quejó el amigo. Otros también mencionaron cosas que no les gustaron, pero los que al menos habían conseguido 2 colgantes se quedaron callados. La mayoría se había dado cuenta de que este tipo de ejercicio era similar a una misión para recuperar algo robado por bandidos. Y no serían justos. De lo contrario, no serían bandidos. Al salir de la sala, descubrieron que no podían hablar de nada durante la prueba y comprendieron qué había querido decir su sensei al impedirles hablar de ello. Esto les demostró que las focas podían hacer mucho más de lo que la mayoría había entendido hasta entonces. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.